Hola, mi nombre es Daniela Bonilla y les voy a hablar sobre las bases de datos. Primero les voy a hablar sobre la definición de base de datos. Una base de datos es una colección de datos relacionados entre sí que tienen un significado implícito. Dentro de las bases de datos hay tablas de base de datos que contienen información sobre algún tema. Este tiene campos, columnas, filas y dentro de esto hay algo que se llama consultas, que pues es básicamente para consultar dentro de nuestra tabla, dentro de nuestra información, lo que nosotros queramos. El objetivo de las bases de datos. Las bases de datos fueron realizadas para gestionar grandes cantidades de información. Además, deben de proporcionar la fiabilidad de los datos almacenados. El área de aplicación de las bases de datos es en lugares científicos, en lugares de educación, en empresas o prácticamente en cualquier lugar donde deseen o tengan que almacenar mucha o demasiada información. Algunos ejemplos del área de aplicación de las bases de datos serían una escuela para saber cuál es el número de control del alumno, cuáles son sus materias que debe y cosas así por el estilo. También en una aerolínea para saber quién compró el boleto, a qué hora sale, a qué horas debe de llegar y hacia dónde se dirige. El modelo de base de datos determina la estructura lógica de una base de datos y de manera fundamental determina cómo almacenar, organizar y manipular datos. La clasificación de las bases de datos. Estas se clasifican en diferentes contextos, depende del uso al cual estemos dando. Existen bases de datos dinámicas y bases de datos estáticas. La arquitectura de base de datos se divide en 3 niveles. Aquí tengo un esquema. El de abajo es el nivel interno, el de en medio es el nivel conceptual y el de arriba es el nivel externo. Entre más abajo esté, tiene menos abstracción. La arquitectura de SGBD, que significa Sistema Gestor de Base de Datos, tiene diferentes componentes, como lo son interfaces internas, las operaciones directas, las operaciones relativas, el intérprete de procesador, el optimizador de consultas, el motor de base de datos, entre muchos otros. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias por ver este video.